cambio que está realizando con el gobierno norteamericano Donald Trump en política exterior. Y me gustaría que nuestro invitado nos hablara de esos cambios en economía, militar, diplomacia y en especial en la política hacia Venezuela y esas naves que están en el Caribe, supuestamente, o así se ha anunciado, para enfrentarse al narcotráfico únicamente. Y que nos hable también de algo que se escucha mucho, que es la guerra híbrida. Bienvenido, Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Gracias, don Napoleón. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Este año, el 2025, es un año de cambios importantes para la región y para el mundo. Y esos cambios se producen a partir de la llegada del presidente Trump 47 al gobierno, que de una manera rápida cambia la política exterior de los Estados Unidos. Obviamente cambia la política interna, pero en el ámbito exterior pone en marcha una dinámica en la cual las Américas, América Latina, es un elemento central. ¿Qué es lo que hace la administración Trump? Lo primero que hace es reconocer que Estados Unidos está bajo ataque interno en el marco de lo que es, aunque no lo ha dicho, un concepto muy estudiado que es el de la guerra híbrida. La guerra híbrida es un sistema por el cual se ataca por cualquier medio, por cualquier forma, a un gobierno, a un país, a una democracia, para debilitarla, para causarle daño, para atacar y deteriorar sus instituciones. Y esos medios son generalmente medios indirectos que permiten al agresor disimular la responsabilidad de la agresión. Y los mecanismos de la guerra híbrida de la cual hemos hablado los últimos años desde el Inter-American Institute for Democracy y en una serie de ensayos y columnas y libros que yo he publicado, los elementos de esa guerra híbrida, no solamente contra Estados Unidos, sino contra todas las democracias de América, de la América del Norte y de la América Latina, son la migración forzada, el narcotráfico, cocaína ahora agravada en los últimos años con fentanilo, la operación de grupos criminales del crimen común, pero transnacionalizados, lo que se llaman las bandas, las maras, esta cosa, el Tren de Aragua y otros, la utilización de los sistemas tecnológicos para crear confusión y para crear no solo noticias falsas, sino difusión de elementos que causan desasosiego y miedo en las poblaciones, la utilización de la penetración en la política interna de cada país, auspiciar candidatos, calentar la calle, hacer que pequeños problemas se vuelvan problemas intensos, donde aparecen conatos de inclusive de rebelión, lo hemos visto en el Ecuador, hasta llegar a situaciones como el asesinato de líderes o de personas que representan una amenaza. Han asesinado en Ecuador al candidato que estaba ganando la elección, Fernando Villavicencio. Han asesinado en Chile a un teniente venezolano refugiado de apellido Ojeda, y se han perpetrado, han matado en Colombia al candidato Uribe, Miguel Uribe. Entonces, todo eso configura el concepto de guerra híbrida. Y resulta que Estados Unidos está bajo ese ataque, porque sus fronteras estaban amenazadas, la migración forzada le estaba causando problemas muy serios, el crimen organizado transnacional, las bandas, las maras, el Tren de Aragua operando en Estados Unidos, causando problemas internos muy graves, y todo lo que he descrito. Entonces llega la administración Trump y frena de golpe estas señales de ataque de la guerra híbrida y lo hace en ejercicio de su soberanía. Pero después de que hace eso, se ven de inmediato cambios en la política exterior. A nivel mundial, a nivel global, lo que le interesa a Estados Unidos
es terminar con las guerras. Y creo que han terminado hasta ahora con 6 o 7 guerras. Pero además de eso, están todavía empujando, trabajando para terminar con el principal foco de lo que yo llamo la guerra global, que es el ataque, la invasión de Rusia contra Ucrania. En medio de eso se ha producido, se sigue produciendo la confrontación en Gaza, resultado de la agresión terrorista contra Israel, y se ha producido la guerra de los 12 días entre Israel contra Irán, con un bombardeo norteamericano. Y todo eso ha cambiado la política exterior de Estados Unidos, que se ha retirado un poco del multilateralismo para ejercer una política mucho más bilateral. Ha desinflado su participación en organismos internacionales, se ha retirado inclusive de algunos organismos internacionales que considera que están siendo operados ideológicamente en contra de los intereses de Estados Unidos, y ha fortalecido otros como la OTAN, donde ha pedido a los socios europeos que pongan más dinero. Y esto llevado al contexto de las Américas, muestra una política exterior en la que el crimen organizado está identificado, está frenado el tema de la migración forzada, que era un gran negocio y un mecanismo de agresión de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, operado a través de verdaderas mafias. Todos esos crímenes están saliendo a la luz, pero la migración forzada está frenada. Está frenado y bajo presión interna e internacional el tema de los grupos criminales, las maras, el Tren de Aragua, con democracias que se han sumado a defender su propia soberanía de manera importante. El Ecuador está en una lucha abierta contra las maras y el narcoterrorismo y los grupos criminales internos. En Chile estamos viendo una gran efectividad de Carabineros de Chile y del sistema de seguridad, que ha llegado inclusive, además de la detención del asesinato del teniente Ojeda, ya a la investigación de los autores intelectuales que señalan a la dictadura de Venezuela como autores intelectuales de ese crimen. En el Ecuador se ha avanzado muchísimo respecto al asesinato de Fernando Villavicencio, y la semana pasada uno de los sicarios ya ha señalado a través de una información que ha salido por el FBI, en que se menciona al FBI, que el presunto autor intelectual principal de eso sería Rafael Correa. Entonces, ha cambiado la política exterior, que ha tenido un impacto muy importante, porque se ha visto con claridad quienes están eh, defendiendo la democracia para cesar la delincuencia organizada transnacional y quienes defienden la delincuencia organizada transnacional. Y resulta que este cambio de política exterior ha puesto en evidencia que las dictaduras lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son el crimen organizado. No solamente que lo alientan, que lo protegen, sino que lo operan, y que tienen a su servicio gobiernos que nosotros llamamos gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos electos en democracias y que son gobiernos democráticamente establecidos, pero que le deben la llegada al poder al socialismo del siglo XXI, y por lo tanto ponen sus países y sus gobiernos al servicio de las dictaduras, que es ponerlos al servicio del crimen organizado transnacional. Y esos países son México, lo hizo López Obrador, le ha dejado la herencia a la señora Sheinbaum, que no ha cambiado para nada. Es Colombia con Petro, es Brasil con Lula. Chile se ha desmarcado en el tema de Venezuela, aunque en el tema de Cuba no dice nada, y es Honduras con Xiomara Castro. Entonces tenemos un hemisferio, tenemos a las Américas, en este momento claramente en un proceso de confrontación, donde a un lado está el crimen organizado, la defensa del narcotráfico, la defensa del terrorismo, y al otro está la defensa de la democracia y la libertad. La defensa de la democracia y de la libertad está siendo liderada por la nueva política exterior de los Estados Unidos, acompañada por el cambio en política exterior también de la Argentina, del Perú, del Ecuador, del Salvador,
de países como Panamá, República Dominicana, que están formados en el lado de proteger a sus pueblos, proteger a sus países de esta amenaza del crimen organizado que ha llegado a un punto tan grave que ha tomado gobiernos. Hoy día, por las noticias que todo el mundo conoce, la usurpación de Venezuela ya no es un proceso reconocido como una dictadura que podía tener el amparo o ser la extensión de la dictadura cubana. Es así, pero además de eso, Colombia está ocupada por ese grupo identificado como un cártel, como un grupo criminal de narcotráfico y terrorismo, cuyos principales jefes tienen orden de captura internacional y tienen recompensa por su captura, lo que ha generado incluso una movilización de fuerzas armadas de Estados Unidos en la zona del Caribe para proteger a Estados Unidos y a las democracias de lo que es el flagelo del narcotráfico y el terrorismo. O sea, es un cambio trascendental. El año 2025 será recordado en las Américas y el mundo como el año en el que en este siglo cambió radicalmente la política exterior y se produjo con claridad el enfoque de identificar como enemigo principal de la libertad y la democracia al crimen organizado que ha tomado gobiernos y que se reviste de política, en el caso de las Américas con rótulo de socialismo del siglo XXI, cuando en verdad son carteles, son narcotraficantes y son terroristas. Muy, muy interesante. Ahora bien, em, ¿qué está pasando y qué se busca realmente, ¿no? ¿Y cuál cree usted que es por lo que ha discutido, conversado, no solamente en Miami, en todos estos eventos que ustedes hacen en el Instituto Interamericano de la Democracia, donde algunas de las mentes más importantes de la lucha por la democracia en toda América y el resto del mundo dicen, sino en Washington, de donde acaba de llegar, cuál es realmente en el fondo, aparte del enfrentamiento al narcotráfico, lo que esa flota norteamericana pretende o podría hacer? Bueno, eso ha creado mucha expectativa y se ha creado dos tipos de expectativa. La primera, el ansia de libertad del pueblo venezolano, del pueblo que está en Venezuela y del pueblo que está en el exilio, que son más de 8 millones de venezolanos, que además de una u otra manera están siendo inducidos y en algunos casos hasta forzados a regresar a su país. Y la otra expectativa que ha creado es la expectativa de terror y aprontamiento de los grupos de crimen organizado que quieren defenderse en Venezuela, que quieren seguir detentando el poder y de quienes lo sostienen y viven de eso. O sea, el respaldo de Cuba a la dictadura de Venezuela ha sido frontal y rápido, y Venezuela es un país militarizado por Cuba. Y la reacción de la dictadura de Nicaragua y de Bolivia también ha sido de ese tipo. O sea, son una misma organización, porque ellos saben que en el momento en el que cesa el grupo de delincuencia organizada que controla Venezuela, ellos se van a debilitar grandemente, pero además de eso son los siguientes. Es posible que en un país como Bolivia el proceso interno se acelere con eso. Ya hay efectos del cambio de política exterior que hemos descrito en estos países. La gente está mucho más expectante de poder recuperar más pronto la condición normal de democracia y libertad. Ahora, la presencia de los grupos militares de Estados Unidos en las aguas internacionales y en territorio de Puerto Rico, que es territorio norteamericano, Estado Libre Asociado, es una señal muy clara de que van por el grupo criminal. Están ejerciendo una primera tarea que es la señal política, la señal militar, es decir, esto es diferente, aquí hay fuerzas armadas, muy importante. La segunda señal que es importante es la que han dado al atacar y neutralizar una lancha con varias toneladas de droga que obviamente provenía
de territorio controlado por el Cartel de los Soles y que, según se ha informado, esa droga pertenecía al Tren de Aragua, que es una organización criminal operada por el Cartel de los Soles. Ya ha habido un operativo en ese sentido. Y ahora lo que se espera es, si el crimen organizado fuera razonable, deberían retirarse de Venezuela. Pero como no son razonables, seguramente se tomará un tiempo no demasiado largo y veremos mecanismos de presión tanto internos como internacionales para liberar al pueblo venezolano. Lo que yo sí descarto es una invasión, es que soldados americanos lleguen a Venezuela, que es la impresión que trata de dar el crimen organizado, la dictadura venezolana. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque es una cuestión antiestratégica y es una cuestión que no tendría ningún sentido. No se trata de atacar a Venezuela, no se trata de atacar u ocupar el territorio venezolano o perjudicar al pueblo venezolano, se trata de liberarlo. Y para liberarlo tecnológicamente, desde el punto de vista militar y político, existen pues mecanismos mucho más sofisticados que un desembarco de unos marines. Pero la señal es muy buena, la señal es muy buena porque es la primera vez que el crimen organizado está viendo que hay fuerza más importante que la del crimen para neutralizarlos y para derrotarlos. Porque hasta aquí el crimen organizado en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua está acostumbrado a que con terrorismo de Estado ellos son los que tienen las armas y que pueden matar impunemente y que no hay defensa. Ahora hay una fuerza de los Estados Unidos en aguas internacionales que le está diciendo al crimen organizado, somos más fuertes, a ver, salgan de ahí con calma y si no lo hacen, pues vendrán operaciones. Pero cuando se dice operaciones, nos quiere hablar de qué se tratan esas operaciones, porque creo que ya hemos visto una cuando eh, esos presos que tenía el narcotirano en la embajada argentina, porque eran presos del narcotirano, totalmente rodeados y totalmente seguidos a través de videos, a través de las militares que están allí custodiando la embajada o que estaban custodiando la embajada, y al mismo tiempo el rescate de la mamá de María Corina Machado, ¿no? Ahí, evidentemente, esos rescates fueron perfectos, ni se enteraron, es decir, fueron días después que sucedió cuando se enteran. Eso es parte de lo que se puede hacer, de lo que usted dice que hay otros medios. Mire, hay una vieja regla que dice zapatero a tus zapatos. Nosotros somos gente académica, gente política, gente de prensa, civiles, que hacemos análisis de política interna, de política internacional y podemos llegar hasta hacer análisis de seguridad. Yo he sido por más de 30 años catedrático de los institutos militares, de las escuelas de altos estudios, Escuela de Comando y Estado Mayor, pero hay un ámbito de experticia que pertenece a la estrategia militar, que es el ámbito en el que entramos cuando vemos desplazar buques, cuando vemos desplazar aviones, cuando vemos operaciones militares. Entonces, en ese ámbito lo único que hay que hacer es no especular, pero saber que es el ejército más importante del mundo, la Fuerza Armada líder de tecnología global, la que está haciendo ese desplazamiento. Y que no va a ser con desfiles de gente obligada además a tomar las armas por el régimen, que van a frenar una operación que además tiene la legitimidad, o un conjunto de operaciones que tienen la legitimidad de luchar contra el crimen organizado. Esto se llama legítima defensa en el derecho internacional. Cuando un país es atacado, en este caso por mecanismos de guerra híbrida, narcotráfico, terrorismo, que son los que han identificado, y su sistema de justicia pone en captura a los criminales, es un acto a la vez de cumplimiento de la ley y un acto de legítima defensa el operar con los recursos que tenga. Y no hay ataque a la soberanía, esta es otra cosa que quiero que se entienda. El crimen no genera derechos.
O sea, la gente que está detentando el poder hoy día en Venezuela no representa la soberanía de Venezuela, ni tiene por qué alegar que cuando sean objeto de control, de ataque o de una operación, eso atenta a la soberanía de Venezuela. No, todo lo contrario, es para devolverle la soberanía al pueblo venezolano, pero insisto en descartar un ataque masivo, un desembarco, ni que un marín pise el territorio venezolano. Yo creo que eso no va a pasar. Pero eso está en manos de los expertos, de esos expertos que le quiero recordar que han sido capaces de sacar aviones desde territorio norteamericano, hacer dar casi la vuelta al mundo, volar sobre Irán, bombardear con precisión milimétrica la, los centros de energía nuclear y de desarrollo de amenaza a la paz que tenía Irak y sin una baja retirarse. O sea, esos mismos expertos militares que son capaces de neutralizar un jefe terrorista en un territorio en el Medio o en el Lejano Oriente con un dron. Esos mismos expertos que tienen la información en tiempo real de lo que pasa en el objetivo que se plantean. Y la dictadura, el crimen organizado, el cartel de los soles, Nicolás Maduro y su banda son hoy día un objetivo. Ese es el tema. Eso es lo que los tiene que preocupar. Bueno, El cómo lo van a hacer son los expertos, nos vamos a enterar rápidamente por la prensa, pero especular sobre cómo lo van a hacer o cuándo lo van a hacer es simplemente caer en una situación de eso, es especulación. ya va, ya va, ya va. Yo ahora lo voy a, la próxima conversación que tengamos, lo voy a llamar como excelente abogado, politólogo y conocedor del toreo, porque la muletilla que me hizo. Eso no es verdad, don Napoleón, es No, no, verdad. la respuesta fue muy Lo que bien. pasa es que los abogados nos ponemos a ser expertos en bombardeos, o a ser No, no, expertos yo no le en pido mar, eso. o a Yo ser le digo, expertos en estrategia militar. No, eso está en manos del mejor ejército, de las mejores fuerzas armadas del mundo. Y eso es lo que tiene que saber Maduro. A Maduro yo como analista, como politólogo, como profesor, le tengo que decir, oye, mira lo que tienes al frente. ¿Sabes? Si puedes todavía, haz un acuerdo, sal corriendo, entrégate. Ya lo ha hecho el Chapo Guzmán, que está capturado, porque esa es además la otra cara de la moneda, ¿no? El narcotráfico está siendo desmantelado regionalmente y su base principal era México. Y mire, el Chapo Guzmán está condenado en algún lugar polar o en una cárcel de alta seguridad. En enero, febrero de este año apenas llegó el gobierno del presidente Trump a la presidencia. México entregó unas cuantas decenas de criminales que antes no quería entregar. Y hace unas pocas semanas entregó 28 más. Y en medio de eso hubo una operación donde trajeron a otro criminal, jefe de un gran cartel, el Mayo Zambada, que ya se ha presentado ante el juez de Nueva York, ha confesado, ha pedido disculpas y ha arreglado para que no le den pena de muerte, sino seguramente cadena perpetua. Están desarmados. Y el gobierno mexicano que antes no cooperaba, la señora Sheinbaum, con su discurso de soberanía, está entregando todos los narcotraficantes que no quería entregar. Ahora, lo que resta es que el gobierno mexicano opere el desmantelamiento interno de esos carteles que controlan varios estados mexicanos, que controlan municipios y que controlan territorios dentro de México. Entonces, están pasando cosas muy importantes. Ahora, lo que se espera también en Venezuela es que parte de la Fuerza Armada, la mayoría de la Fuerza Armada, la que votó el 28 de julio del año pasado para que Maduro se vaya, algún día de estos le den un día de gloria a la nación. O sea, hagan algún ejercicio para liberarse de sus captores. o sea, Es algo que María Corina ha venido pidiendo desde hace rato y que puede suceder también en cualquier momento. o sea que usted ve optimista el futuro más o menos inmediato, no solamente de Venezuela, sino de Nicaragua, de Cuba. De Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, en Bolivia ya hay señales importantes, veremos a dónde va, y de Colombia.
porque usted sabe que si antes de fin de año se desarma el crimen organizado en Venezuela, fracasa el plan del socialismo del siglo XXI de convertir a Colombia en una dictadura. Si se mantiene a través de toda esa frontera que está prácticamente entregada a las FARC, al ELN, a grupos criminales controlados por Maduro y tolerados y mantenidos por la complicidad de Petro, están destrozando la institucionalidad en Colombia. O sea, han matado a uno de los principales precandidatos presidenciales y no pasa nada. O sea, Colombia es el país bajo la amenaza más seria que utiliza a Venezuela como plataforma para atacarla y el atacante es Cuba. O sea, es muy importante lo que está pasando en Venezuela y es terminal, porque la potencia más grande del mundo no va a mover su fuerza armada, que es la más importante del mundo, simplemente para hacer un ejercicio. Además, la declaración es pública. El presidente Trump, el secretario de Estado Marcos Rubio, el secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, todos han sido uniformes en declarar que Maduro es un objetivo y que no es un gobernante, sino un prófugo de la justicia americana, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos por el narcotráfico y el terrorismo. Ya está. Más pronto que tarde lo van a capturar. O sea que usted es optimista. Absolutamente, pero ¿cómo no va a ser optimista con tantos buques, submarino nuclear en el Caribe y con aviones de última tecnología reasentados en Puerto Rico? O sea, ¿Hasta qué punto Maduro puede renunciar? ¿Hasta bueno, qué punto su vida no corre más peligro renunciando que sin renunciar? es que la palabra renuncia está mal utilizada. Renuncia a los dignatarios. Este es un criminal que está usurpando el poder. Tiene que devolver el poder, no Ok, renunciar. porque es un criminal, por eso se lo pregunto. ¿Hasta qué punto el poder del narcotráfico, hasta qué punto los dos grupos terroristas colombianos que están allí, hasta qué punto los radicales iraníes que están allí van a permitir que él se entregue a los Estados Unidos, con lo cual va a confesar? Porque todos los que agarran, todos los más buscados por los Estados Unidos, desde la época de los vaqueros hasta hoy, todos han caído en Todos la caen. justicia norteamericana o en las balas norteamericanas al final. Entonces, por eso le pregunto eso. Mire, yo creo que de lo que hay que hablar es de Cuba, porque el dueño de Maduro y el dueño de Venezuela es la dictadura de Cuba, secundada por la presencia terrorista de Irán. Pero usted habrá notado en estas semanas en que todas estas cosas que comentamos se han movido, que, por ejemplo, la posición de China y la posición de Rusia ha sido muy neutral, por decir algo, o sea, muy controlada. Yo creo que el tema que sostiene todavía a Maduro ahí es la presión de la dictadura cubana y la presión iraní. Todo lo demás está subordinado a él, pero él está subordinado a Cuba. ¿Y por qué cree usted que solamente es la presión iraní y la presión cubana? Cuba ha sabido a lo largo de todos estos años, con gobiernos republicanos y con gobiernos democráticos, ha sabido llegar a acuerdos, y especialmente con la Unión Europea, ha sabido llegar a acuerdos y mantenerse mientras Castro estaba vivo, que evidentemente fue más zorro y más inteligente para quedarse en el poder que su hermano y mucho más que Porque Díaz-Canel. la política ha cambiado, don Napoleón. La política de contención que tenía Estados Unidos respecto a la dictadura de Cuba, que pasó con Obama en la reapertura de relaciones a una política de compromiso, de apertura, ha cambiado. Ahora es una política en la que están identificados como enemigos porque son crimen organizado. Y eso es todo. Y no hay negociación en ese ámbito. Y están empezando por Venezuela, porque Venezuela es la amenaza, es la principal base operativa del narcotráfico y del terrorismo, porque Venezuela, por su posición y por su riqueza, está
influyendo en el tema de Brasil, gobierno paradictatorial, en el gobierno de Colombia, en el tema de Colombia, guerrillas, FARC, ELN, tratando de cambiar esa democracia y destruirla. Influye en Panamá, están frenados, amenaza a la Guyana y ataca a los Estados Unidos con narcotráfico, terrorismo y bandas criminales y a toda la región. O sea, están atendiendo el punto más sensible, que además representa el punto donde se puede empezar a derrumbar todo el sistema que llaman socialismo del siglo XXI y que en verdad es castrochavismo de crimen organizado. Lo que a nosotros nos da un aliento extraordinario porque si usted revisa el fondo editorial, las publicaciones, los libros del Inter-American Institute for Democracy, los foros, mis publicaciones y mis libros personales y de muchos otros autores, hace aproximadamente 20 años o 15 años por lo menos que venimos denunciando que el crimen organizado ha tomado la política y venimos señalando a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como narcoestados y a sus jefes operadores como gente que debe ser sometida a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Y lo que ha hecho la política de Estados Unidos es someterlos a su propia justicia y listo. Entonces, estamos en el rumbo correcto. El crimen organizado es crimen organizado y hay que tratarlo como tal. Son delincuentes, no son políticos. Y eso va a salvar la política, la democracia y la libertad. Y el objetivo es el punto central, donde ese crimen organizado ha hecho su cuartel general y su base de expansión, que es Venezuela. No la soberanía de Venezuela que ellos han sometido, sino la recuperación al cesar las bandas de crimen organizado que hoy día ocupan Venezuela. Y no es un trabajo fácil porque Estados Unidos ayudará, neutralizará a Maduro o hará alguna forma de que devuelva el poder, pero después el trabajo interno de la política venezolana va a ser, tiene que ser extraordinario porque están penetrados por todo lado. Los niveles de inseguridad, la frontera con Colombia, el crimen organizado y la latencia que deja ahí adentro todo este sistema que se ha enseñoreado durante todo este siglo en Venezuela. O sea, Es- lo que viene el día después para los venezolanos es de altísima responsabilidad. Y hay Eso que empezar a precisamente, trabajar eso. eso ¿Cuál es el día precisamente en estos después? últimos minutos quería hablar con usted, que tuvo las posiciones más importantes en un país tan complicado como es Bolivia. ¿Ok? La transición. El problema de la transición, el problema de que ahí van a quedar gente armada de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría usted en el caso de que en Bolivia pasara lo mismo y usted No, estuviera encargado de eso? la transición tiene tres reglas básicas que se aprenden del año 90, 1990, cuando doña Violeta Chamorro es el ejemplo más reciente, hay otros, le gana la elección al sandinismo y no le quieren entregar el gobierno. Entonces, para que le entreguen el gobierno, se mueven las democracias de la región, entre esas Venezuela, con Carlos Andrés Pérez, y le dan al sandinismo tres concesiones. La primera concesión, que se quedan con toda la piñata, con todo lo que se habían robado, o sea, impunidad. La segunda concesión es que el sandinismo es un partido político, queda habilitado en el sistema político, o sea, reconocimiento político. Y la tercera concesión es que se quedan con el control de las Fuerzas Armadas, que nunca fueron de Nicaragua, sino sandinistas. Entonces, todo estaba hecho para que el 2007, que sucedió el 2007, pudo ser ancho después, estos que nunca habían perdido el poder retomen el gobierno e instalen de nuevo su dictadura. Hay que evitar eso. Para que haya transición, tienen que pasar tres cosas. No tiene que haber impunidad. Lo segundo, tienen que ser separados del sistema democrático todos los grupos, partidos y personas que han pertenecido al sistema criminal de ocupación. O sea, imagínese usted que en Alemania, por eso le digo que hay otro tipo de antecedentes, cuando los aliados ocupan Alemania hubieran dejado el partido nazi legalizado. Seguiría ganando elecciones, porque tenían un sistema criminal de manejo. Entonces hay que ilegalizar las organizaciones que se dicen políticas. Y el tercer elemento es que hay que producir un proceso de renovación y de transformación institucional.
hay que restablecer las instituciones republicanas. Eso quiere decir todos los jueces, poder judicial, todos los fiscales, todo el sistema institucional del Banco Central, las organizaciones estatales, paraestatales, todo tiene que ser cambiado. Porque si no cambia eso, no hay transición. Le va a pasar, ya que usted ha hablado de Bolivia, lo que le pasó el año 2019 a la señora Áñez, Ujú. que dejó todo como estaba, estuvo cerca de un año en el gobierno, la reconocieron Sí, bajo la terminó en la cárcel. dictadura y después con esas leyes la metieron en la cárcel donde Sí. sigue en la cárcel. O sea, una cosa es la transición y la otra cosa es el continuismo. Y Ujú. sabe que no hay que hablar de transición, hay que hablar de restauración republicana, hay que restituir, no transitar, porque aquí, como ellos hicieron un cambio de golpe, la mejor política de recuperación democrática es la de shock, restituir las instituciones democráticas de un día al otro, sin impunidad. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, como Ah, siempre con usted. De verdad que muchas gracias nuevamente y así empezamos la semana conociendo exactamente qué es lo que está pasando. muchas gracias. Hasta No, luego. gracias a usted.